En las montañas secas y los valles polvorientos de Nuevo León, los granjeros han vivido durante generaciones enfrentando la dureza del clima, la escasez de agua y las plagas que amenazan sus cultivos. Pero en los últimos años, un enemigo silencioso y devastador se multiplicó de manera descontrolada, poniendo en riesgo no solo las cosechas, sino también el sustento y la seguridad de las familias campesinas. Estamos hablando de los jabalíes salvajes, animales que llegaron desde otras regiones y encontraron aquí un paraíso sin depredadores naturales, donde podían reproducirse y expandirse sin límites. Lo que comenzó con unas cuantas apariciones aisladas, pronto se convirtió en manadas enteras que arrasaban con todo a su paso. Los campesinos cuentan que basta una noche para perder meses de trabajo. Los jabalíes irrumpen en los campos de maíz y sorgo, derriban las cercas, destrozan los riegos por goteo y dejan la tierra como si hubiera pasado una tormenta de fuego. Sus colmillos son capaces de herir al ganado. Sus pezuñas remueven la tierra con furia y su apetito insaciable los lleva a devorar cualquier raíz, fruto o semilla disponible. Para las familias rurales de Nuevo León, esto no era solo un problema agrícola, era una amenaza existencial que comprometía el pan de cada día. La magnitud de la plaga era tan grande que las soluciones tradicionales resultaban inútiles. Trampas pequeñas, cazadores solitarios y esfuerzos individuales apenas lograban reducir una mínima parte de la población. Mientras tanto, los jabalíes seguían multiplicándose. Una hembra puede tener 2 camadas al año, con entre 4 y 6 crías cada vez, lo que significa que en apenas un par de temporadas, una manada puede convertirse en centenares. Ante esa realidad, los granjeros sabían que si no actuaban de manera organizada y masiva, pronto no quedaría campo cultivable en pie. Fue entonces cuando decidieron unirse en una operación sin precedentes. Con la ayuda de expertos en control de fauna y el respaldo de las autoridades locales, se organizó una cacería coordinada que quedaría registrada en la memoria de todo Nuevo León. No se trataba de una simple jornada de caza deportiva, sino de una acción desesperada para recuperar el control de sus tierras. El objetivo era claro: reducir drásticamente la población de jabalíes en el menor tiempo posible, utilizando estrategias combinadas y aprovechando al máximo la tecnología disponible. Al amanecer, decenas de camionetas y vehículos todoterreno se desplegaron por la región. Los drones sobrevolaban el terreno para localizar las manadas, mientras los granjeros, armados y equipados con radios de comunicación, esperaban las indicaciones. El plan consistía en dirigir a los animales hacia áreas específicas, donde se habían preparado trampas gigantes y estructuras metálicas capaces de encerrar a cientos al mismo tiempo. No era un juego ni un espectáculo, era una operación logística diseñada con precisión militar, porque un error podría significar que los jabalíes escaparan y volvieran a causar estragos. La tensión era palpable en el aire. Cada granjero sabía lo que estaba en juego, porque detrás de cada hectárea devastada había familias endeudadas, niños que dependían del maíz para alimentarse y comunidades enteras al borde de la ruina. El rugido de los motores y el zumbido de los drones contrastaban con el silencio nervioso de quienes, con el dedo en el gatillo, esperaban la señal de inicio. Entonces, como una estampida oscura levantando nubes de polvo, aparecieron las primeras manadas. Decenas, luego cientos de jabalíes corrían sin control, empujados por el ruido y el movimiento de los vehículos. La imagen era impresionante y aterradora a la vez. Los animales, con sus colmillos brillando bajo el sol de la mañana, intentaban abrirse paso por los matorrales, pero cada salida estaba calculada. Poco a poco, los drones y los granjeros los fueron guiando hacia el enorme corral de acero preparado como una trampa monumental. Una vez dentro, las puertas hidráulicas se cerraron con un estruendo metálico que retumbó en el valle, atrapando a centenares de bestias en un solo movimiento. Los gritos y gruñidos de los jabalíes encerrados llenaron el aire, un sonido que ponía la piel de gallina a cualquiera que lo escuchara. En apenas unos minutos, lo que parecía imposible comenzaba a hacerse realidad. Los contadores registraban números que superaban cualquier expectativa. Decenas de animales atrapados, luego cientos, hasta alcanzar cifras que nadie en el lugar había imaginado. Cada cierre de trampas significaba un triunfo colectivo, una esperanza renovada para los campos y para el futuro de Nuevo León. Mientras tanto, los granjeros seguían firmes en su tarea, porque sabían que la operación no había terminado, y que aún quedaba mucho por hacer para contener a esta plaga imparable. El sol ya estaba alto en el cielo cuando la magnitud de la operación comenzó a revelarse por completo. Los granjeros, exhaustos pero impulsados por la adrenalina, no podían dar tregua. Cada minuto era crucial porque sabían que,
Si dejaban escapar a los jabalíes más astutos, la colonia podría reproducirse de nuevo en cuestión de meses. El aire se llenaba de polvo y el eco de los gruñidos se mezclaba con las voces de los campesinos que, a través de radios y señas, coordinaban cada movimiento con una precisión casi quirúrgica. En el centro de la operación, un grupo de hombres mayores, con décadas de experiencia en el campo, supervisaba las acciones con la calma de quien entiende que el futuro de toda una comunidad depende de lo que ocurra en esas horas. La tecnología jugó un papel esencial en este despliegue. Los drones de alta definición no solo rastreaban el movimiento de las manadas, sino que también transmitían en tiempo real imágenes a las pantallas instaladas en las camionetas de control. Desde ahí, se trazaban las rutas de persecución, se analizaban las zonas de mayor densidad y se predecían los movimientos de los animales, que, aunque salvajes, tenían patrones claros de comportamiento. La combinación entre la sabiduría campesina y los avances tecnológicos se convirtió en la clave del éxito. Los ancianos granjeros reconocían los senderos y guaridas donde los jabalíes solían refugiarse, y los jóvenes, con la ayuda de la tecnología, sabían exactamente hacia dónde empujar a las manadas. Pero no todo era triunfo inmediato. La resistencia de los jabalíes era feroz. Algunos machos adultos, de más de 120 kilos, se lanzaban contra las cercas con la fuerza de un toro enfurecido, intentando abrir boquetes para liberar a la manada. Los granjeros debían reaccionar rápido, reforzando las estructuras y usando sus armas con cuidado, no solo para neutralizar a los más agresivos, sino también para evitar que todo el operativo colapsara. El riesgo era real. Un jabalí herido puede embestir con tal violencia que incluso un cazador armado corre peligro. Varias veces, los hombres más cercanos a las trampas tuvieron que retroceder de inmediato para no ser alcanzados por colmillos afilados que podrían desgarrar una pierna en segundos. Mientras tanto, las mujeres de la comunidad desempeñaban un papel igualmente vital. Desde un punto de apoyo cercano, preparaban alimentos, agua y primeros auxilios para quienes participaban en la jornada. Algunas también se encargaban de registrar con cámaras y teléfonos la magnitud del evento, no solo como testimonio, sino también como una forma de demostrar a las autoridades y al país entero que esta batalla contra los jabalíes era real, urgente y peligrosa. Para muchos de los presentes, no se trataba solo de un día de trabajo, sino de una jornada histórica en la que el esfuerzo colectivo definía la supervivencia del campo mexicano frente a una plaga devastadora. A medida que pasaban las horas, las cifras seguían creciendo. El número de jabalíes capturados superaba ya cualquier registro previo en la región. Los granjeros, sudorosos y con la ropa cubierta de polvo, miraban incrédulos como la trampa principal estaba completamente llena y aún quedaban decenas de animales corriendo entre los matorrales. Era necesario improvisar sobre la marcha. Rápidamente, algunos equipos instalaron cercos adicionales, mientras otros abrían nuevas rutas de persecución para guiar a los rezagados. La presión era tan intensa que nadie podía darse el lujo de bajar la guardia. Lo más impresionante era ver cómo la comunidad entera, unida por la necesidad, se transformaba en un ejército improvisado. Los más jóvenes corrían con radios en mano, los mayores daban instrucciones basadas en la experiencia, y los niños, desde la distancia, observaban asombrados el despliegue, conscientes de que lo que ocurría frente a sus ojos marcaría un antes y un después en la historia de sus familias. El sonido de las puertas hidráulicas cerrándose una y otra vez, con estrépito metálico, se convirtió en la melodía del triunfo. Cada cierre era acompañado de un grito colectivo de victoria, un desahogo de emociones contenidas tras años de pérdidas y frustraciones. Cuando finalmente se hicieron los primeros conteos oficiales, el resultado parecía sacado de una película. Más de 700 jabalíes habían sido eliminados o capturados en menos de una hora, una cifra que dejó atónitos incluso a los expertos en control de fauna. El polvo aún flotaba en el aire, los animales encerrados gruñían con desesperación y los campesinos, entre el cansancio y la satisfacción, entendían que acababan de escribir una página épica en la lucha por la defensa de sus tierras. Sin embargo, mientras algunos celebraban, otros mantenían la mirada fija en el horizonte, conscientes de que esta batalla, aunque histórica, no era el final de la guerra contra la invasión de jabalíes que aún se extendía por México. El silencio posterior a la estampida era engañoso. Aunque cientos de jabalíes ya habían sido capturados, el terreno aún vibraba con la tensión de una guerra inacabada. Los granjeros sabían que la operación no terminaba con la primera gran encerrona. Muchos animales habían logrado escapar hacia los cerros y los cañaverales, zonas difíciles de acceso donde podían reorganizarse y continuar reproduciéndose sin control.
Esa posibilidad era inaceptable para quienes habían invertido tanto esfuerzo en proteger sus cultivos. Por eso, apenas concluyó el conteo preliminar, la estrategia se adaptó para extender el operativo más allá del valle principal y alcanzar los rincones donde los jabalíes podían haberse refugiado. Los drones, que al inicio habían servido para concentrar a las manadas, ahora se convirtieron en ojos exploradores de largo alcance. Desde el aire, identificaban manchas negras moviéndose entre la maleza, revelando grupos dispersos que trataban de escapar de la persecución. Los equipos en tierra, divididos en cuadrillas, se desplazaban rápidamente hacia esas coordenadas, bloqueando caminos y cerrando cualquier ruta de escape. No era solo caza, era una operación de contención territorial donde cada metro de terreno debía ser asegurado para evitar un contraataque silencioso de la plaga. La logística alcanzó niveles sorprendentes. Camionetas equipadas con jaulas metálicas recorrían los caminos rurales para trasladar a los animales capturados, mientras otros vehículos abastecían a los equipos con agua y municiones. El polvo levantado por las ruedas formaba nubes que, vistas desde lejos, parecían columnas de humo de un campo de batalla. Y en cierto sentido, lo era. Una lucha desigual entre seres humanos que defendían sus tierras y una especie invasora que parecía no conocer límites en su capacidad de multiplicación y destrucción. Los testimonios de los granjeros reflejaban la magnitud emocional de lo vivido. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, contaba cómo el año anterior había perdido casi toda su cosecha de maíz en una sola noche, lo que lo obligó a endeudarse para poder alimentar a su familia. Otro relataba que sus animales de corral habían sido atacados, que caballos y becerros resultaron heridos por embestidas de los jabalíes. Para ellos, ver centenares de bestias atrapadas en un solo día no era un espectáculo. Era la recuperación de la esperanza, la confirmación de que el trabajo colectivo podía superar una amenaza que parecía imposible de controlar. La prensa local, alertada por la magnitud del operativo, comenzó a llegar con cámaras y micrófonos. Las imágenes transmitidas mostraban a campesinos cubiertos de polvo, sosteniendo radios en una mano y escopetas en la otra, mientras detrás de ellos se veían corrales repletos de jabalíes enfurecidos. La noticia se expandió rápidamente, generando sorpresa en todo el país. Algunos espectadores urbanos se impresionaban con la cifra de animales eliminados, otros cuestionaban la crudeza de la operación, pero los granjeros insistían en que no se trataba de un espectáculo de violencia, sino de supervivencia. Era la diferencia entre tener comida en la mesa o enfrentar otra temporada de pérdidas devastadoras. La tensión aumentó cuando las cámaras captaron uno de los momentos más peligrosos de la jornada. Un enorme macho, de más de 130 kilos, logró escapar del cerco y embistió directamente contra un grupo de hombres que intentaba reforzar la estructura. El animal corrió con tal furia que derribó a uno de ellos, provocando segundos de caos. Rápidamente, los demás reaccionaron, neutralizando al jabalí antes de que pudiera causar heridas graves, pero la escena dejó claro que cada segundo en aquel operativo implicaba un riesgo mortal. El público que veía esas imágenes entendía entonces la dimensión real del problema. No se trataba de animales pequeños, sino de criaturas salvajes capaces de poner en peligro la vida humana. Mientras tanto, las autoridades locales observaban con atención. Sabían que el éxito de la operación podía servir de ejemplo para otras regiones del país donde la invasión de jabalíes comenzaba a crecer de manera alarmante. En estados como Tamaulipas, Coahuila o San Luis Potosí, los campesinos enfrentaban desafíos similares y esperaban que la experiencia de Nuevo León demostrara que la unión comunitaria, reforzada con tecnología, podía marcar la diferencia. Lo que se estaba viviendo no era solo una cacería local, era el inicio de un modelo de resistencia campesina contra una amenaza nacional. Conforme avanzaba la tarde, los números finales empezaban a consolidarse. No eran simples estadísticas, eran la prueba tangible del esfuerzo colectivo. Casi 3/4 de jabalíes neutralizados en una sola operación. Los granjeros, sudorosos y agotados, se miraban entre sí con una mezcla de incredulidad y orgullo. Sin embargo, en el fondo de sus miradas persistía la conciencia de que esta era solo una batalla ganada en una guerra mucho más larga, porque cada jabalí que había escapado significaba un nuevo foco de reproducción, un recordatorio de que la lucha debía continuar en los días y meses siguientes. Lo cierto es que lo ocurrido en Nuevo León no solo impactó a la región, sino que también dejó una lección profunda. Cuando la supervivencia está en juego, la comunidad entera puede transformarse en una fuerza capaz de enfrentar hasta los enemigos más implacables de la naturaleza. Y aunque la cifra de 739 jabalíes en 60 minutos parecía un triunfo imposible,
Para los granjeros era apenas el comienzo de una resistencia que aún debía fortalecerse para asegurar el futuro de sus tierras. Cuando cayó la tarde sobre los campos de Nuevo León, el paisaje era testigo de un día que quedaría grabado en la memoria de toda una región. El polvo aún flotaba en el aire, los corrales improvisados vibraban con los gruñidos de los jabalíes atrapados, y los granjeros, exhaustos, se dejaban caer en sillas, cajones o simplemente sobre la tierra, mirando con orgullo lo que habían logrado. Eran hombres y mujeres que habían pasado años viendo cómo sus cosechas se perdían en una sola noche, que habían llorado la desesperación de no saber cómo alimentar a sus hijos, y que ahora podían, al menos por un instante, sentir que habían recuperado el control de sus tierras. Las cifras finales confirmaban la magnitud de lo vivido. 739 jabalíes salvajes habían sido eliminados o capturados en apenas 60 minutos. No era un récord pensado para asombrar, sino una necesidad que hablaba de la gravedad del problema. Cada uno de esos animales representaba hectáreas arrasadas, maíz perdido, ganado herido y familias en riesgo. Por eso, el número no era un dato frío, era un símbolo de resistencia, un testimonio del sacrificio y del esfuerzo colectivo de una comunidad que se negó a rendirse. Sin embargo, la victoria no era un cierre definitivo. Los granjeros sabían que aún quedaban focos activos en otras partes del estado, y que los jabalíes volverían a multiplicarse si no se mantenía la vigilancia constante. Lo que habían aprendido ese día era valioso. La unión, la estrategia y la tecnología podían transformar lo imposible en posible. Esa enseñanza resonaba más fuerte que cualquier disparo o trampa, porque demostraba que cuando una comunidad se organiza, incluso las amenazas más salvajes pueden ser contenidas. El eco de esta operación se extendió más allá de Nuevo León. La noticia corrió por los medios nacionales y pronto llegó a otros estados, donde campesinos comenzaron a preguntar cómo replicar lo que se había hecho aquí. El ejemplo inspiraba a otros agricultores que, hasta ese momento, habían enfrentado la plaga en soledad y sin esperanza. Ahora sabían que existía un camino, que el trabajo conjunto podía cambiar el destino de miles de hectáreas y garantizar alimento para generaciones enteras. Pero más allá de las cifras y las estrategias, quedaba la parte humana. Las miradas cansadas pero orgullosas de los campesinos, los niños corriendo entre las camionetas, las mujeres sosteniendo termos de café mientras escuchaban los relatos de sus esposos y hermanos. Esa era la verdadera victoria. Una comunidad fortalecida, unida no solo por la necesidad, sino también por la certeza de que habían hecho historia. Y ahora, tú que escuchas esta historia, eres parte de este momento, porque al conocer lo que ocurrió en Nuevo León, ayudas a que estas realidades no permanezcan ocultas. Nuestro canal existe para dar voz a quienes, en silencio, enfrentan estas batallas invisibles que deciden la vida en el campo. Aquí encontrarás relatos auténticos, historias de resistencia, de lucha y de esperanza que pocas veces llegan a los grandes medios. Por eso, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Cada nueva historia que compartimos es una ventana al mundo real de quienes luchan día a día contra la adversidad. Tu suscripción nos ayuda a seguir narrando, a seguir mostrando y a dar fuerza a quienes no siempre son escuchados. No dejes que estas historias pasen desapercibidas. Acompáñanos y sé parte de esta misión de mostrar la verdad del campo y de la naturaleza. Hoy fueron 739 jabalíes en 60 minutos. Mañana será otra historia igual de sorprendente, igual de impactante, que merece ser contada. Únete, suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque el campo mexicano, con su lucha silenciosa y su grandeza olvidada, necesita ser visto y recordado.